Bueno, primero, darle el agradecimiento por la buena voluntad, ¿sí? Gracias por la invitación. Y bueno, una pequeña introducción. Paula Quintana fue ministra de Planificación en el actual Ministerio de Desarrollo Social, de la presidenta Bachelet. Fue candidata a alcaldesa, ahora candidata a concejal. Sí. Y bueno, tiene bastante experticia técnica y política con respecto a ciertas investigaciones y aspectos sociales. Nosotros queremos indagar sobre específicamente desigualdad y pobreza, ¿cierto? Queremos indagar. Lo primero... Oye, pero primero, felicitaciones por el medio, ¿no? Y mucho éxito, que les vaya muy bien y que sea un aporte para la comunidad. Gracias. Gracias. Sí, bueno, gracias también por dar el apoyo a estos medios un poco más emergentes. Bien, ¿sí? Claro. Bien, sí. Bueno, empezando la entrevista, con respecto a los resultados de la última CACEN, nos gustaría saber la apreciación sobre los últimos resultados y cómo piensa que ha utilizado el gobierno estos indicadores. Bueno, mira, dos cosas, porque por una parte tuvimos una reacción inmediata cuando fue el momento en que el presidente de la República entregó los resultados, ¿no? Yo creo que fue muy desafortunado porque se trató de una manera muy triunfalista, información que tradicionalmente, convencionalmente en Chile se le ha dado harta seriedad. O sea, las estadísticas en Chile respecto a población, respecto a la situación de pobreza, se han trabajado y se han informado de manera bien seria, porque en realidad son la base de las políticas públicas, ¿no? Y es información que cada ciudadano tiene el derecho de conocer de manera transparente. Entonces eso es lo primero, creo que es un tema muy serio y muchos estudios después se van a levantar sobre esta información, entonces es importante que esté legitimada, que no esté cuestionada como utilización, no política diría yo, pero utilización propagandística. Creo que ese es el problema. Y así fue como lo dio a conocer el gobierno de Frentón. Creo que hubo un planteamiento súper desmedido respecto a lo que eran los datos efectivamente. Se planteó que la pobreza había bajado y la verdad es que, bueno, insisto en ello, en que la variación que se ha planteado hacia abajo no ha tenido consistencia o no se ha planteado en la magnitud para que tenga, digamos, con una aseveración segura de que está fuera del margen de error. No lo sabemos. No lo sabemos porque lamentablemente el Mideplan todavía, o el Ministerio de Desarrollo Social, no ha dado a conocer el margen de error. Cuestión que a mí me parece súper cuestionable, porque esa información está primero en el diseño y luego de manera precisa cuando se entregan los resultados. Entonces, eso es lo primero, ¿no? Que creo que se dio a conocer de manera muy triunfalista, exagerada, información que era bastante más moderada. Y por otro lado, yo creo que, bueno, nos da, por supuesto, pie para analizar cuál es la situación de pobreza y desigualdad en Chile. Durante décadas, la verdad es que no hemos tenido variaciones significativas en desigualdad. Y eso es algo que nos tiene que llamar la atención y cuestionarnos respecto al modelo de desarrollo. Y eso a mí me parece que es tremendamente necesario y no se puede seguir esperando. Si bien en Chile, durante los gobiernos de la Concertación, tuvimos un descenso súper significativo en pobreza, y particularmente también en extrema pobreza, no podemos decir lo mismo en términos de desigualdad, donde tanto el coeficiente Gini como la relación de deciles, quintiles nos demuestra que la estructura de distribución del ingreso se mantuvo más o menos constante y que hubo una diferencia o un mejoramiento en las condiciones de vida o de ingreso de los segmentos más pobres o más vulnerables producto de la política social. ¿Eso es algo que podemos afirmar? Sí, lo podemos afirmar. Pero nuestro problema de la desigualdad realmente está más bien por arriba, por los altos ingresos, ¿no? Tenemos que el 10% de la población concentra el 45% del Producto Interno Bruto, que el 1%, un percentil, concentra el 30% del Producto Interno Bruto. Y eso nos muestra, nos da cuenta de un problema de desigualdad que realmente requiere más que política social, requiere cambios estructurales.
Y eso va a implicar realizar cambios al modelo, con reformas tributarias más consistentes, con reformas laborales, mayores ingresos para producto del trabajo, entre otras medidas. Claro. Bueno, ahí quería poner como énfasis, entonces, usted dice que el mayor problema sería el aspecto metodológico de que no ha enfatizado el gobierno con respecto a los resultados de la casa. O sea, yo O sea, creo que en realidad es un uso propagandístico, ok. ¿no? O sea, claro, omitiendo información relevante respecto a la metodología, como es el margen de error, resaltando variaciones que en realidad no demuestran cambios sustantivos, y por otro lado también lamentablemente distorsionando incluso de manera gráfica para el conocimiento público datos que no son que en sus resultados no son reales, ¿no? Entonces creo que eso fue muy maltratado. Ahora, creo que el gobierno corrigió en algún momento, o sea, la primera reacción fue esa, y fue similar al 2009, cuando el 2009 el presidente Piñera da a conocer los resultados de la encuesta CACEN y dice que la pobreza aumentó, fíjense que lo dice, adjudicando razones, se establece una relación causal y dice, la pobreza aumentó porque la concertación fue corrupta e ineficiente. O sea, yo creo que es un planteamiento completamente irresponsable, desmedido, que no tiene ninguna relación con lo que se ha estudiado respecto a cuáles son los factores de la pobreza, ¿no? Lo que podría incidir. Ahí quería hacer un poquito de énfasis. Bueno, la pobreza en Chile se ha medido más o menos de la misma manera, casi de los 90, y se ha observado que no ha existido tanta variación, por lo menos desde el 2006 hacia la baja, ¿sí? Y ahí quería saber cuáles son las... ¿Cómo cree que se ha ido cambiando? Si quiere que ha ido cambiando, ¿cómo se analiza la pobreza? ¿Cierto? Y cómo se debiese hoy en día observar, analizar algún nuevo indicador, nuevas variables. Bueno, desde el 90 en adelante tuvimos una disminución constante. El 90, 38,6% de la población está bajo la línea de la pobreza, y el 2006 llega al 13,7%. Después de la crisis del 2008-2009 hubo un incremento del 15,1 al 15,1, en realidad, de acuerdo a las cifras oficiales de gobierno. Pero lamentablemente también hay que decirlo, por primera vez en Chile, la CEPAL y el gobierno tienen resultados diferentes, ¿no? El resultado de la CEPAL es cercano al 13%. O sea, de acuerdo al análisis de la CEPAL, la pobreza aún, a pesar de la crisis, habría tenido una leve disminución. Pero bueno, por primera vez los resultados son distintos, ¿no? Entonces, bueno, eso hay que observarlo. O sea, yo creo que de todos modos la crisis tuvo un impacto súper significativo por varias razones. Una razón muy importante fue el precio de los alimentos. Que se sube. El precio de los alimentos aumentó en el periodo, en realidad fue el 2008-2009, en un 36%. Fíjate que ahora, cuando conocemos los resultados de esta CACEN, fue 12,4, 12,6% el incremento del precio de los alimentos. Entonces, bueno, fue definitivamente muy importante el incremento del precio de los alimentos, y sabemos que eso sobre todo influye a las familias más pobres, donde más del 50% del presupuesto familiar está destinado a la alimentación. Eso por un lado, y por otro lado el incremento de la cesantía. O sea, de todos modos, en el periodo de crisis se llegó en algún momento a un desempleo de 2 dígitos, y eso también impacta de manera más significativa en los hogares más pobres y definitivamente en no tener ingresos. Entonces, por supuesto que esos fueron factores que incidieron en la pobreza del año 2009, que entregó el resultado de la encuesta CACEN, y de lo que debiese haber ocurrido, de acuerdo a los indicadores económicos que hoy día tenemos en estos últimos meses, es un mejoramiento más sustancial de lo que se ha arrojado. O sea, tenemos un incremento en de hecho, del ritmo de crecimiento económico bastante mayor, o sea, cercano al 6%. Fíjense que en el 2008-2009 fue posible crear 230.000 nuevos empleos. Durante este periodo se crearon más de 600.000 nuevos empleos, ¿no? El precio de los alimentos inciden directamente en pobreza, y esos indicadores fueron súper positivos durante este periodo. Por lo tanto, esperamos tener mejoras
en los indicadores de pobreza. Claro. Donde sí se presentaron mejoras, y súper importante además tenerlo en cuenta, en extrema pobreza, ¿no? Donde fue 0,9, claro, alguien podría decir es poco porque es un punto, pero cuando estamos hablando de 3%, es insignificativo, obviamente. Entonces sí, hubo una disminución en extrema pobreza. Lo que espero es que se mantenga en el tiempo, porque la pobreza evidentemente no se constituye solamente por ingresos, sino que por otros factores, por la educación, por la salud, por la inserción en la comunidad, ¿no? Que son aspectos que tenemos que considerar. Bueno, ahí quería profundizar un poco, ya que desde los 90 se observa una baja importante de la pobreza, luego sigue bajando, pero quizá no de forma tan radical como en un principio. Ahí quería hacer énfasis sobre que nos dé su opinión sobre la efectividad de las políticas. Debiesen abarcar quizá otra variedad, focalizarse un poco mejor, independiente de las características externas, como crecimiento y eso. Claro, bueno, es que son varios los factores que inciden en la baja de pobreza, sobre todo si la medimos por ingresos, ¿no? No como lo estaba mencionando recién. Hoy día la verdad es que hay una tendencia a mirar la pobreza de manera más multidimensional, que yo creo que es lo correcto. Pero fíjate que hay un estudio de Osvaldo Larrañaga y Dante Contreras, donde se analiza cuál es el impacto de un conjunto de variables en la baja de pobreza en la década de los 90 y en la década del 2000. Si consideramos que hay un conjunto de variables que se enmarcan en la actividad económica o el crecimiento económico y otras en la política pública y la política social en particular, el resultado del estudio es que en la década del 90 principalmente la baja de pobreza obedeció al crecimiento económico. Y en la década del 2000 la principal causa o la principal explicación de la caída de pobreza fue la política pública. En un 80%, la disminución de la pobreza en la década del 2000 se explica por las políticas sociales de gobierno. Okay. Bueno, y ahí en esa línea, ¿la efectividad que usted cree que tienen hoy en día esas políticas? O sea, yo creo que son importantísimas. La instalación de un sistema de protección social permitió, por un lado, contar con un nivel de ingreso en la población. Hace pocos días leía también de estudios de la Universidad de Chile, donde se daba a conocer que realmente cuál era el impacto que había tenido la pensión básica solidaria y la reforma tributaria en general sobre la caída en pobreza, ¿no? Y es muy significativo. Pero, ¿sabes qué quisiera insistir yo? Es que no es solamente ingreso. Yo creo que ahí se puede cometer un error muy importante, porque cuando nosotros analizamos la situación de las personas que están en pobreza, no basta con que las miremos en un momento y les saquemos una fotografía, ¿no? Sino que es necesario verlo en el tiempo. Si tú me preguntas más técnicamente, yo creo que fue tremendamente útil la implementación de la encuesta Panel-Casén, que durante 10 años, desde el 96 al 2006, se pudo, entregó información que permitió saber cuál fue la variación de familias en 10 años, ¿no? Bueno, la verdad es que si analizamos solamente la situación de ingreso, es probable que encontremos que un grupo de población subió su nivel de ingreso, y como vamos a considerar que eso es un indicador de salir de la pobreza, vamos a decir ya no son pobres. Pero ¿qué va a pasar el año siguiente? ¿Qué va a pasar con su salud? ¿Qué va a pasar con la educación? ¿Los niños van a seguir con inserción laboral? ¿Un subsidio, una pensión, va a incidir para que los niños puedan mantener su nivel de escolaridad? Yo creo que no es así. O sea, yo creo que se requieren otros factores, ¿no? Que algunos le podrían decir capital social, ¿no? Que permite que la gente, las personas puedan tener herramientas propias para desenvolverse de manera sustentable en un buen desarrollo en la vida, ¿no? Bueno, ahí sería como más seguridad social, o sea, independiente del ingreso, tener cierto acceso a bienes y servicios. Claro, porque nada asegura que ese ingreso sea invertido en capital humano, en capital social, ¿no? Nadie lo asegura. ¿Quién dice en qué se va a ocupar ese ingreso, ¿no? No por tener un ingreso adicional, que por cierto es necesario,
significa que los niños van a tener educación, que la familia va a tener mejor salud, que van a tener buena alimentación, eso no implica. Entonces yo creo que nunca se tiene que perder de vista efectivamente el aporte y las prestaciones que tiene que entregar el Estado a la población en general, como garantías y como derecho universal. O sea, yo tengo esa convicción. Las personas, cada persona tiene derecho, por el solo hecho de ser seres humanos, y que son los derechos humanos, y dentro de ellos están los derechos sociales, económicos y culturales, y es obligación de los estados poder garantizar que esos derechos sean ejercidos. Claro. Bueno, el PNUD trabaja harto ese tema, el derecho Sí. como ciudadano. Ahí, llegando ahora un poco más a la desigualdad, claro, de los 90 la variación, a diferencia de la pobreza, no ha sido tan, como nombró, por lo menos con respecto al Gini, no ha sido una variación tan elevada. En un momento a la baja, de repente a la alta, hablaba sobre problemas estructurales. ¿Cuál sería como su diagnóstico con respecto a ese problema? Claro, yo creo que pasamos un problema estructural, o sea, tenemos un problema de desigualdad que, como les decía, no solamente es posible modificarlo mediante política social, o sea, podemos tener política social eficaz para disminuir la pobreza, pero para disminuir los niveles de desigualdad necesitamos que, por una parte, se puedan generar ingresos propios y permanentes por parte de las personas, por parte de los hogares, pero por otro lado tener garantizado el acceso a varios servicios que hoy día no lo están, ¿no? Creo que es la manera como podemos generar mayores niveles de igualdad. Y si tú me dices que con el actual sistema económico y con las actuales condiciones de legislación laboral, los trabajadores van a poder contar con mayores ingresos, con ingresos justos, pucha, yo te felicitaría, pero yo sé que no es así. Bueno, y dentro de esa línea de distribución del poder, distribución de la riqueza, ¿cuál sería como de su diagnóstico crítica las causas de los problemas de la desigualdad que pudiesen intentar focalizarse en las políticas hoy? Quizás no tan focalizadas, quizás más estructurales, pero como para poder intentar revertir el problema. Bueno, mira, por una parte respecto a las condiciones laborales, o sea, tenemos condiciones laborales muy precarias en el país, con muy bajos ingresos, y el problema es que tenemos un nivel de sindicalización muy bajo. O sea, los trabajadores están organizados en un 8% de los trabajadores están sindicalizados. Entonces, la verdad es que la capacidad de poder negociar entre los trabajadores y el empresariado es muy remota, ¿no? Porque no hay poder. Los trabajadores no tienen el poder necesario como para poder defenderse y demandar con poder un nivel de ingresos que sea más justo. Y bueno, tenemos por una parte eso, el nivel de ingreso, pero por otro lado también las condiciones contractuales, o sea, la existencia de la subcontratación atenta claramente contra la posibilidad de tener buenos ingresos, pero además tener condiciones laborales más humanas. Y para eso se requiere legislación más pro trabajadores que lo que tenemos hoy día, donde no se afecta en ningún caso la ganancia de las empresas. Entonces, por una parte, una reforma laboral que sea significativa, pero por otro lado también yo creo una reforma tributaria. O sea, la discusión que se ha generado estos días respecto a la reforma tributaria me parece súper necesaria, y creo muy lamentable que el Congreso haya aprobado la idea de legislar, ¿no? Incluso con la votación de algunos parlamentarios de la concertación. Yo creo que fue lamentable, porque la reforma tributaria que ha planteado el gobierno ha sido, bueno, la verdad es que no solamente muy pequeña, sino que hay algunos casos en los cuales, o en algunas iniciativas, la verdad es que favorece más la concentración del ingreso, ¿no? La concentración de la riqueza. Creo que hay que hacer una reforma tributaria que altere esta estructura de distribución del ingreso tan desigual que les decía. O sea, que tenemos una concentración del ingreso en el último percentil, donde el 30% del Producto Interno Bruto está en ese 1%, ¿no? Eso tenemos que afectarlo, de todos modos. Y bueno, necesitamos, por supuesto, para eso generar mayores voluntades políticas con las que hoy día lamentablemente no se cuenta. No.
Por eso es que pasamos a la discusión política claramente, o sea, esta es una discusión política, no es una discusión técnica, tiene que tenerlo, por cierto, pero es una discusión política donde tiene que haber además muchos más actores involucrados. Por eso es que, bueno, estoy tan convencida de que hay que profundizar más la democracia y hay que hacer que nuevos actores sean los que estén en la política. Creo que es momento de renovar con fuerza. Bueno, ahí con respecto a la reforma tributaria, bueno, generaríamos ingresos. ¿Cuál crees que sería lo más efectivo para invertir? O asegurar derechos O sea, transferencias mira, monetarias. bueno, la verdad es que se ha planteado la reforma educacional, de hecho, perdón, la reforma tributaria para el financiamiento de la educación. Así se ha planteado, es el nombre incluso del mensaje presidencial. Que la verdad el impacto es bastante nimio. Bueno, yo creo que hay que invertir claramente en educación, ¿no? Estoy convencida de ello y eso significa educación pública y yo soy partidaria de la educación gratuita. Yo creo que, y sin bemoles, ¿no? Creo que puede haber cuestionamiento respecto a la educación gratuita, que a lo mejor va a beneficiar a un segmento de la población que no lo va a necesitar, pero el retorno va a ser mucho mayor. Y si no hay educación gratuita, el riesgo de dejar afuera a algunos que sí van a necesitarla, el impacto, la consecuencia social sería mayor que el impacto de financiar para algunos que sí podrían pagarla. Y de hecho, lo que debiese ocurrir es que justamente esas familias que tienen más plata puedan aportar al Estado, mediante reforma tributaria, ¿no? Pero puedan aportar al Estado vía impuestos para que se pueda financiar la educación gratuita en el país. Yo creo que tenemos que mirar para allá. Yo creo que es posible. Es posible. Chile lo tuvo en algún momento. Claramente las condiciones eran distintas, no se había masificado la educación como está hoy día, pero sí es cosa que veamos en nuestros países vecinos. O sea, Argentina lo tiene, educación gratuita, Uruguay también, ¿no? Y la verdad es que tienen una posibilidad de tener una proyección de capital humano tremendo. Entonces creo que un mecanismo es financiando la educación. Financiando servicios básicos también como la salud. O sea, a mí me parece fundamental que se pueda alterar el sistema de la salud. Mediante el sistema de salud que tenemos hoy día, de hecho, también se favorece la concentración de la riqueza. Yo creo que el sistema de ISAPRE ha sido en definitiva también tremendamente perverso. Y por otro lado, bueno, eso es la intervención en política social y política social que pueda orientarse no solamente a los más pobres, no solamente a los extremadamente pobres. O sea, ahí también hay una mirada ideológica, ¿no? El momento en Chile, en la historia de Chile, donde tenemos mayor concentración de la política de la política social hacia la extrema pobreza fue en tiempo de dictadura. Fue en la década de los 80. La focalización. Con la focalización, claro, y fue con la presión además, no solamente de la dictadura, sino que del Fondo Monetario Internacional por adecuar el ajuste fiscal, reducir el gasto social y focalizar, destinar pocos recursos a la política social. Y eso ocurrió en los 80. Y fue posible que ocurriera porque estábamos en dictadura. Si no, hubiésemos tenido grandes movimientos sociales, quizá como lo que vemos hoy día en España, por ejemplo, producto de el ajuste y las políticas de austeridad, ¿no? Pero bueno, eso no ocurrió en Chile, no ocurrió en América Latina, porque estábamos con gobiernos autoritarios, estábamos en dictadura. Entonces no fue posible. Las grandes reformas en las reformas del Estado, en la reducción del Estado y de política social se hicieron porque no había democracia. Entonces a mí me parece súper consistente que para tener reformas, cambios más justos, tengamos más democracia. Ahora, volviendo a lo que había nombrado antes sobre lo de la indigencia, ¿cierto? Bueno, el gobierno actual se ha como jactado de la baja hacia un 2,8%, pero su objetivo final ha sido un 1% de la pobreza más extrema, ¿cierto? ¿Usted cree que es posible? Bueno, lo que pasa es que depende cómo se mida, porque en realidad si se van a concentrar todos los esfuerzos públicos para entregar subsidios, transferencias monetarias a las familias que son extremadamente pobres, y esos subsidios finalmente van a ser mayor que el valor de la canasta básica en el momento de medir. Cuando se aplique la encuesta es probable que esas familias tengan un ingreso mayor, ¿no? Y en consecuencia el resultado va a aparecer como no extremadamente pobre. Pero yo me preguntaría si eso es sustentable. Yo creo que no. Yo creo que la pobreza, la extrema pobreza
la pobreza y el desarrollo humano no solamente se logran con transferencias monetarias. Creo que hay que abordarlo de manera mucho más integral. Creo que es necesario educación, es necesario salud, es necesario tener empleo, buenos empleos, empleo decente, y también otras estrategias de desarrollo personal que permitan a las personas incorporarse de manera sostenida a la comunidad, ¿no? Ahora, yo creo que es súper necesario un esfuerzo, lo he dicho, pero un esfuerzo de mayor democracia. Hay que hacer un cambio político. Y para eso yo creo en un cambio institucional. Durante los últimos meses, a mí me pareció muy bien que se haya generado discusión sobre la iniciativa de Asamblea Constituyente. Y yo soy partidaria de Asamblea Constituyente. O sea, yo creo que para hacer un cambio estructural, más estructural en Chile, incluso un cambio de modelo, yo lo veo súper difícil con los actuales niveles de representación política. Lo veo muy difícil, ¿no? Creo que es necesario que haya nueva gente, nuevas opiniones que se puedan expresar, opiniones que hoy día realmente no están en los espacios donde se toman las decisiones. Y creo que eso es una asamblea constituyente. O sea, la cuarta urna, lo que se plantea hoy día como la cuarta urna, la posibilidad de que en las elecciones se elijan también representantes, delegados para una asamblea constituyente, me parece espectacular. Porque no creo que una nueva constitución que sea trabajada por este Parlamento o el próximo que salga electo realmente permita hacer cambios más estructurales. Yo creo que eso no va a ocurrir. Tiene que haber nueva gente. Muchas gracias, Paula. Sí. Se nos cayó el sol. Se nos cayó el sol, sí. Bravo. Muchas gracias. Qué bueno. Igual salió bien sin sol, ¿o no? Se ve. Va a tener que ser lineal, eso sí. No va a poder ser como edición de una parte, ¿no?